El autor del libro es Miguel Jarque, y lo que pasa es que este libro se ha escrito porque Raúl ha estado como animándolo mucho tiempo a que lo escribiera. Lo presentamos ya en la semana de abril, de fiestas, de Semana Santa, aquí en el pueblo, y más bien para la gente que estaba del pueblo, y ahora hemos querido presentarlo para todos vosotros porque consideramos que, bueno, yo tengo esa opinión, que este libro es un compendio de la historia de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, y es una aproximación histórica importante, pero a su vez también novelada con hechos que ha aportado Miguel. Miguel tiene unas características especiales para una situación que él ha vivido, que es importante, que os voy a comentar. Que es que él durante muchos años ha sido del grupo de operaciones especiales aquí en España, y ha tenido, pues, es un geo, o era un geo, ahora ya no lo es. Y bueno, esto le ha dado una visión también muy importante a la hora de interpretar las distintas acciones bélicas que nos han contado los historiadores sobre el tema de los guerrilleros. Por ejemplo, yo he leído el libro y el asalto a Cerro Moreno lo he leído en varios libros, pero en este me ha dado una visión distinta por la precisión en la descripción de esas acciones militares, y la verdad es que me ha gustado mucho. Por eso, para entender este libro, yo creo que era necesario que también supierais de la experiencia. Ha escrito otros libros como Madera de Geo, Mi vida contra ETA y la delincuencia. Él ha estado, por lo que me has contado, Miguel, en todas las grandes operaciones que se hicieron contra la banda terrorista ETA en los años de la transición. Los que ya tenemos cierta edad, los más jóvenes, pues esto no lo vivieron, pero es cierto que él estuvo en esas situaciones, y entonces pues es importante, y ha querido trasladarlo a su primera novela, Madera de Geo, Mi vida contra ETA y la delincuencia, y luego también en un segundo libro, Supervivencias de un geo, y también es súper interesante ver todo lo que cuenta y cómo lo cuenta. Como decía, en este libro Miguel hace un compendio de la historia de la AGLA, pero lo hace de una manera que también es una característica, y es que se aleja de dogmatismos de cualquier signo, y relatando su historia de una forma sencilla y fácil de entender para todo el público, accesible. Yo se lo dije en abril y lo vuelvo a decir, me atrevo a calificar este libro como un ensayo, más que un libro de historia, ya que a través de 8 personajes va contando hechos históricos del AGLA que te permiten entender lo que fue ese movimiento guerrillero, y sobre todo tiene muchos hechos que sucedieron aquí en Santa Cruz de Moya y en el territorio este que conocemos todos, y le da pues una visión especial. Es un ensayo, por tanto, para mí, creo, más que novela, un ensayo de hechos basado en hechos reales. También es verdad que hay aportaciones literarias libres, que las ha puesto y que luego luego comentaremos, y que bueno, la lectura de este libro pues va a permitir comprender un poco pues cómo ha sido ese periodo de la posguerra, sobre todo en la zona de la AGLA, y concretamente en la zona y aquí en Santa Cruz de Moya. Yo recuerdo cuando leí el pasaje del asalto a Cerro Moreno,
pues me dejó, fue una visión distinta, porque siempre nos han contado, en la madrugada del 7 de noviembre se produjo el asalto al Cerro Moreno. Tú lo imaginas con la comandancia, pero luego él ha profundizado en la situación de la gente del pueblo, cómo vivió ese asalto y otras cosas. Ya hablo del asalto porque es más conocido, y cómo los personajes, pues en el pueblo se sabía que pasaba algo, estaban en sus casas, y cómo empezaron a oír sobre las 12 o por ahí la llegada de esos grupos de comandancia, unos ruidos especiales, unos ruidos que el protagonista, que creo que era tu padre, sí, era tu padre. Sí, o sea, es como lo han narrado, es la tradición oral, ¿no? Bien. Que todos hemos escuchado, los que hemos vivido en estas zonas, eran sí. No se podía hablar de muchas cosas, pero el viento te susurraba todo, o sea, se transmiten las cosas. Bien, pues esa noche estaban en casa, todos temerosos de ver qué es lo que ocurría, no sabían muy bien qué pasaba, y empezaron a partir de las 12 de la noche a oír el ruido de botas y de movimiento, que era claramente un grupo militar. Se concentraron en el cementerio y posteriormente ya fueron ascendiendo hacia Cerro Moreno. Bueno, pues todo esto es lo que nos cuenta, y muchas cosas más, este libro. Raúl ha sido, desde luego, como ya os he dicho antes, un inspirador de que lo hiciera y que se animara a escribirlo. Y yo creo que es un libro que, para el que quiera conocer la historia del Agra y la historia de cómo se vivió en Santa Cruz de Moya todos estos hechos, es imprescindible. ¿Vale? Muchas gracias. Y nada, cuando Bueno, pues la verdad que Pepe lo has explicado muy bien, ¿no? Era un poco muchas de las cosas que yo quería decir. Yo la verdad que lo que primero quiero reivindicar es la pasión con la que ha escrito Miguel el libro. Miguel todo lo que hace, la verdad que lo hace con, vamos, al 100%, con muchísima pasión. Fue a base de hablar y hablar de... A mí me apasiona la historia, bueno, estoy historiador, bueno, no soy historiador, me dedico a otra cosa, pero he estado estudiando historia. Y bueno, pues soy de la Gavia Verde desde el primer momento, y todo el tema de la guerrilla pues siempre me ha interesado muchísimo, y lo hemos hablado tanto, yo creo que le metí un poco el gusanillo en el cuerpo y se lanzó y ha hecho una labor de investigación bueno, pues muy buena, y que lo ha plasmado en un libro que yo quiero resumir un poco los aspectos que a mí me parecen fundamentales y el por qué lo hacen distinto. Bueno, lo primero también quería agradecer a Pepe porque, bueno, y a la Gavia Verde, porque después de tantos años esta jornada es algo heroico, pero heroico, vamos, esto es increíble, ¿no? Esta es la segunda mesa en la que estoy, que quiero acordarme también de la familia de Miguel Soriano, la primera vez, de Andrés, la primera vez que estuve en unas jornadas haciendo una mesa fue un monográfico sobre Miguel Soriano, Andrés, que fue el jefe del Comité Regional de Levante, que murió, bueno, lo asesinaron el 7 de noviembre en el asalto al Cerro Moreno, ¿no? Entonces lo que os he dicho un poco, muy brevemente, es eso, ¿no? Aquí se han presentado muchísimos libros de guerrilla, muchísimos estudios, desde el absolutamente pionero, ¿no? Que ha sido el de Fernanda Romeu, sí. Más allá de la utopía, o por ejemplo Maquis de Secundino Serrano, o por ejemplo la gran obra para mí de referencia, de estudio y de consulta, que es la agrupación guerrilla de Levante Aragón de Salvador Fernández Cava, ¿no? Entonces te puedes preguntar, jolín, ¿y 25 años después otro libro de Maquis? ¿Es otro libro de posguerra? ¿Es otro libro? Yo creo que hay tres cosas que lo hacen absolutamente, a mi juicio, diferencial. Lo primero, como ha dicho muy bien Pepe, es que es novelado. Es que utiliza 9 personajes para, yo creo que acercarlo al gran público, porque esto es un tema que para nosotros, a lo mejor que somos frikis, ¿no?, de todo esto de la guerrilla y del maquis, pues claro, nos encanta, ¿no? Pero para el gran público puede ser algo farragoso, porque puede ser un libro de consulta o puede ser muchas notas a pie de página, puede ser complicado, ¿no? Entonces yo creo que Miguel, al novelarlo, lo hace accesible. Aparte lo novela con los actores fundamentales de la posguerra española.
la guerrilla, el campesinado, puntos de apoyo, enlaces, vecinos. Y habla de la posguerra en un mundo rural, ¿no? Con todo lo que eso bueno, pues tiene, ¿no? Eso me parece a mí, en primer lugar, importante, ¿no? Que le da, el novelarlo le da esa viveza. Lo novela con personajes reales, con hechos reales que han ocurrido, ¿no? Y luego, por supuesto, también en segundo lugar, lo que a mí también me parece que le da algo, bueno, distinto, es un carácter distinto, es la propia personalidad del autor, ¿no? De Miguel, ¿no? Su labor profesional. Es cierto que eso se ve muy, muy claramente en el libro. ¿En qué aspectos? Pues bueno, la supervivencia en condiciones extremas, conocimiento de la clandestinidad, yo creo que eso está muy bien relatado, psicología del sufrimiento, cuando cogen a Ibáñez, cuando cogen a las Peques, cuando se quiebran. Luego, el conocimiento de los apostaderos, que fue fundamental en los últimos años de la guerrilla, como la Guardia Civil, horas y horas en los apostaderos. Miguel, se nota que conoces muy bien los apostaderos. Luego, efectivamente, como ha dicho Pepe, el planteamiento del despliegue táctico y operativo. Cerro Moreno, por supuesto, pero también, por ejemplo, el último enfrentamiento armado que tiene la guerrilla, el enfrentamiento de Ripias. Bueno, pues se nota ese... Joder, es que eso lo hace real. Porque, claro, porque te están contando cómo fue el despliegue, cómo fue por escuadras, cómo fueron cercando, cómo... Eso está muy bien, ¿no? Y luego la otra parte de tu personalidad que das al libro es tu amor a la montaña, tu conocimiento de la montaña. ¿Y en qué se nota? Pues se nota en qué bien relata, por ejemplo, pues lo que es las marchas sobre la nieve, lo agotador que puede ser. Y ahí utilizas un personaje que es Ibáñez, que a mí me encanta, que es el personaje, uno de los personajes más importantes en el libro y por supuesto en la guerrilla, ¿no? Que era el gran guía, con sus idas y venidas a Francia, trayendo órdenes, trayendo dinero, trayendo directrices del Partido Comunista, pues consigues de alguna manera dibujarnos cuál era la geografía de la agrupación, la geografía de los sectores, dónde estaba el 17, cuál era el quinto, las rutas que él seguía, Santa Engracia en Francia, entra al Valle de Ansó, la Sierra de Santo Domingo, Sant Just, la zona minera de Teruel y ya Jabalambre. Consigues hacernos un mapa, las costuras de cómo era la agrupación, y a mí eso, la verdad que me ha gustado mucho, ¿no? Y bueno, ya un poco para terminar y en último lugar, que sea un vecino del pueblo el que escriba este libro, me parece que lo hace también muy, muy atractivo. ¿Por qué? Porque yo creo que pone en valor, es verdad que en estas jornadas hemos tenido los testimonios de vecinos que han sido directamente represaliados. Teófilo, me acuerdo, por ejemplo. Eufemio. Quiero decir, pero coño, plasmarlo en el libro, con toda la tradición oral, cuando los vecinos, a través de las ventanas, porque eso lo han dicho en las casas, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha oído? Cuando veías a tus vecinos que los metían en los bajos del ayuntamiento. ¿A qué? A pegarles, ¿no? Pues eso, o por ejemplo... Qué bien lo ha contado Pepe, la madrugada del 7 de noviembre. Mis abuelos me contaban pues que esa noche llovía, que era una madrugada fría, lluviosa, con una lluvia cansina, mortecina, y que se oían las botas de los guardias y que había miedo, ¿no? Y, jolín, que habla de nosotros el libro, ¿no? Que habla de pues visto desde aquí, ¿no? También. Además, poner un personaje que había pasado casi desapercibido, porque los grandes personajes de guerrilla que han estado aquí, Grande, Chaval, bueno, otros que no han estado, Ibáñez, en fin, los grandes, y poner a Francisco como eje central, a mí me ha gustado porque era un guerrillero que fue fundamental, que fue un gran guía también, que además era vecino de aquí de nuestro, ¿no? Y eso me parece muy, bueno, que está muy bien. Y luego, sobre todo, relatar como ha relatado,
pues un poco la posguerra en el mundo rural, en esos años, ¿no? Y cómo de alguna manera dejas traslucir pues lo que era una época de miedo, hambre, oscuridad, que era pues eso, ¿no? Unos años muy difíciles, unos años muy duros, ¿no? Alejado de todo dogmatismo, y me parece, no sé, a mí me ha gustado, la verdad que he tenido la oportunidad de que han pasado muchísimos libros de guerrilla por mis manos, y yo quería decir un poco estas 3 cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Yo quiero acabar ya diciendo que pues eso, que es un libro que habla de nosotros, que habla de nuestros pueblos, que habla de nuestro pasado, que habla de nuestras sierras, y que lo haga un vecino lo hace, bueno, distinto. En definitiva es un libro que habla de, pues un poco de nosotros, ¿no? Y bueno, eso quería comentar, y bueno, y a preguntarle algo a Miguel, ¿no? Muy brevemente. Que nos contaras también a nivel, ya que te has documentado tanto, ¿no? Un poco los impulsores, ¿no? Del maquis español, ¿no? Porque al final ha dado la sensación de que podían ser huidos, ¿no? Y era, pues bueno, toda la organización y todo el entramado que había detrás y cómo fue impulsado, ¿no? Y bueno, eso es todo. Pues buenas tardes, y ya a mí se me da fatal hablar, os lo aseguro. A mí me dejas un papel, un bolígrafo y me das tiempo y cuento historias, ¿no? Que por eso me dice historiador, porque cuento historias. Yo no soy historiador, el historiador es él. Y él es el que me ha metido en esto, porque me ha dejado libros que me han apasionado. O sea, yo he estado de alguna forma luchando contra personas similares en otra época. O sea, en otra época, yo si hubiera sido época de Guardia Civil en aquella época, hubiera luchado contra los maquis. O sea, hubiera estado en el bando contrario. Y bueno, pues les entiendo quizá mejor, y cuando has visto que enfrente has tenido nobleza, porque ha habido terroristas que a lo mejor son nobles y han matado 1000 personas o lo que sea, y encima son nobles. O sea, bueno, pues no sé, me estoy liando, pero bueno, en definitiva quiero decir que el que me ha metido en este un poco ha sido él, con su pasión. Él sí que tiene la pasión. Mi pasión ha sido otra cosa, pero esto también me ha gustado, porque he entendido. Yo creo que el libro ya está prácticamente explicado. Me pasó otra vez. Empezaron a hablar y digo, yo es que voy a empezar a hablar de él y la voy a estropear, porque no sabría yo decirlo mejor que lo ha dicho aquí mi sobrino. Será porque es sobrino y mi amigo también. Bueno, en definitiva, yo lo que he intentado estructurar, no me he ido a descripciones, porque maquis todo el mundo conocemos que viene del italiano macchia, y una acepción que hace la Real Academia cuando viene en plural, no lo mismo en singular que en plural, cuando pone maquis en plural, dice que lo leo literal, porque si no, dice lugar boscoso de difícil acceso para servir de refugio a los guerrilleros. Pues para mí en esa descripción es fundamental, porque el guerrillero es esto, es meterse. Otra cosa es el terrorismo y la época moderna, pero el guerrillero de aquella época era eso, era emboscarse en un sitio difícil e intentar convencer, ¿no? Y bueno, esa descripción para mí es fundamental de qué estamos hablando. Y luego, los principales impulsores, bueno, pues fue la guerra obvia, ¿no? La confrontación que hubo, bueno, y después inmediatamente, como dicen, la guerra, pues ¿quién fueron los impulsores? Pues hubo gente como el navarro, por ejemplo, Jesús Monzón Reparaz, que es un hombre muy estudioso, estuvo de gobernador civil en Cuenca, fue el último puesto que ocupó, había venido también de Alicante, y él, no solo él, pero sí que recoge los espíritus con León Trilla y con otros mandatarios que habían resistido. En lugar de marcharse fuera, pues ellos habían aguantado, ¿no? Y entre Francia y esto, pues estaban aquí a caballo y forman la UNE, ¿no? Y piensan que ellos los estudian, porque nunca dieron por perdida totalmente la guerra, porque vieron una potencial y dijeron, bueno, habrá otras
segundas oportunidades, mientras que la persona, por muchos palos que te den, por mucho que, como la idea sea fuerte y verdadera y creas que tengas tu razón, piensas que siempre va a salir a flote, que la verdad siempre va a salir a flote, y la libertad, ¿no? Ellos lo pensaron así y lucharon con nada que tenían, pero aunque habían llegado casi extenuados al alto de la montaña, pero ellos querían seguir, ¿no? Y con pues, los que quedaron aquí, el León Trilla, la Carmen de Pedro, que se había quedado con los papeles, digamos, del buró político allí en Toulouse y demás, pues reúnen y ven que hay mucha gente que piensa como ellos. Pues había unos 12.000 o 14.000 republicanos que todavía estaban en aquella parte, que habían pasado lo suyo y decían, pues, estaban convencidos, ¿no? Que iban a hacer algo, ¿no? Y bueno, para mí esos son los precursores, todos lo sabemos. Si es que yo hablar de esto ya es hablar a gente, doctores, un aficionado, ¿no? Pero bueno, yo he intentado recopilar y lo que he hecho es intentar recopilar toda la información que había y ese puzzle, pues saber manejarlo y con lo poquito que yo he podido aportar, humildemente, de verdad, porque o sea, aquí no hay milagro, ¿no? O sea, aquí simplemente reúnes cosas y las intentas hibanar y bueno, pues a través de eso pues me he intentado ver el porqué, la habilidad de un tipo como Carrillo, ¿no? De que él nunca ha estado en un frente, nunca ha estado, quiero decir, según los historiadores, yo tampoco lo vi ni lo supe, en primera línea él nunca combatió, nunca cogió un fusil, pero idea y genialidad pues tenía a raudales, ¿no? En el lugar adecuado. Claro, estar educado en el lugar oportuno, en el momento oportuno, ¿no? Y él Dolores Ibarguri, y ellos sí que tenían más información y sabían que no les iban a ayudar por la estrategia geopolítica de aquella época, sabían que no les iban a ayudar. Y ese conocimiento, esa información es vital para todas las cosas, ¿no? Y por mucho que Monzón y por mucho que Trilla, por mucho que quisieran, pero ellos no tenían la misma información que el buró político que mamaba directamente del señor, de otro dictador, de Stalin, ¿no? Y bueno, pues con esos conocimientos él vino en un momento oportuno y echó para atrás a Luis Tobar, a los 6.000 hombres que habían entrado con ilusión y porque no había tanta fuerza en el Valle de Arán, ¿no? Porque sí que lo hicieron bien, o sea, la estrategia, habrá gente a favor y otras, pero los Pirineos son largos, pero es que se diluyeron por todos los Pirineos y entraron por muchos focos, y entraron unos pocos por Oriente, por Occidente, por los catalanes, por los vascos, por Navarra, por todos los sitios se iban introduciendo, y claro, por mucha información que tenía, porque hasta por Radio Toulouse decían casi más o menos la fecha y la hora que iban a atacar, ¿no? Pero aún así, con todo, ¿quién se cree de quién, no? Y sí que hicieron un buen golpe, y sí que ocuparon pueblos, y sí que ocuparon algunas aldeas, pero claro, atacar no es lo mismo que defender, y a poquito que ellos defendieran en Viella con unos obuses, pues se hicieron fuertes, y bueno, y luego cuando encontraron al general Moscardo por allí, pues bueno, se vinieron un poco abajo. Bueno, me estoy alargando demasiado en esto y resumo. Yo en definitiva, querría, Miguel, que volviéramos al terreno que pisamos aquí y que nos contaras también un poco cuál crees tú que son las aportaciones de este libro a la memoria local de aquí, vale, de Santa Cruz de Moya. La operación Reconquista, no es que la conozcamos, estaba arriba y luego tuvo repercusión también aquí en Santa Cruz de Moya, ya, porque vinieron... es que ese es donde viene. De donde viene. Eso es. Pero bueno, volviendo un poco a ese tema... Yo me más o menos creo que he conseguido o intentado 4 objetivos. Primero, detallar de forma cronológica y real un resumen de los hechos más relevantes, porque sí que tenemos tochos, tenemos buenos, grandísimos historiadores que está narrado ya, pero el llevarlo es arduo, entonces es de hacerlo de forma cronológica, real
y resumida, los hechos que yo he pensado más relevantes. Luego, lo que ha dicho Raúl, ¿no? Hacerlo sin dogmatismo, bueno, pues cada uno, la Guardia Civil como ve a los que están aquí, como lo ven el campesinado, cómo se ven, en definitiva, cómo ve esa lucha ya después de 3 años de sangría y que ya han pasado otros 3 o 4 años y te empiezas a acostumbrar a aquella paz de mucha escasez, de mucha represión y tal. Pero no había tiros, por lo menos, ¿no? Y aquí en Santa Cruz, por lo menos, pues parece que había traído ya una amalgama que bueno, más o menos se empezaba a comer y a vivir otra vez, ¿no? Y de pronto ves que tú tienes, y esos son ejemplos bonitos, a lo mejor me meto algún, que tienes un boniato solo para comer, pero alguien te toca la puerta y le ves que está muy fastidiado y tú le das medio boniato. Y eso fue el ver a esta gente con ilusión. Todo el que tocaba la puerta, en cualquier puerta, sabía que tenía un plato de comida. Esa es la forma bueno, lo he intentado realzar. Dentro de toda la problemática, sí que es los pueblos de cuanto más escasez hay, más sabes compartir, más humanidad hay a veces, ¿no? Y luego, pues describir esas vivencias, esos sacrificios, esos valores que hablamos, las emociones, el suspense y otra cosa muy importante, el romance de un Maki, que para mí me parece, le hemos creado un romance que seguramente no fue tal, pero yo sí que he querido poner en realce lo que es el amor a tu tierra y al querer constituir una familia y cuando la tienes, cuando tienes un apego a las raíces, a la tierra y a una familia, pues eso es muy fuerte y eso da fuerza para subir montes, para pasarte 3 días sin comer, para ir a Francia, volver, lo que haga falta. O sea, es la fuerza que nos da, ¿no? Cosas sencillas, pero que arraigan muy fuerte en las personas y es lo que yo creo que lleva a estos, para mí son legendarios, gente heroica, gente que ha hecho unas gestas impresionantes, muy distinto a cómo estamos hoy conviviendo, cómo estamos, que estamos un poco saturadillos de muchas cosas, tenemos abastecidos y sin embargo se nos olvidan las cosas mínimas, pequeñas, ¿no? A lo mejor, bueno, estoy predicando, pero va un poco esta filosofía va metida en el libro, ¿no? Entonces, armonizar ese puzzle era lo que más me costaba, ¿no? Y mira, lo fácil, ¿no? O sea, de menor a mayor, empiezas cronológicamente y empiezo a desarrollar los datos que ya están casi en todos los libros, o sea que ese es ¿Preguntamos a la gente? Sí, por supuesto, sí. Vale, pues si queréis vosotros también hacer alguna pregunta, alguna curiosidad, Bueno, pues yo sí que voy a preguntar. A mí, hoy hemos estado en Cerro Moreno y a mí me gustaría que, resumidamente, nos describas, tal como lo haces en el libro, la operación militar, porque tú eso sí que lo has descrito muy bien y puede ser interesante. Es que hay muchas vías, está escrito en el libro, pero bueno, en resumidas cuentas, cuando hay una operación de este tipo, hay un precedente que a algunos se les ha pasado por alto y yo lo esto. Hay López Crespo, un comandante que había aquí en Landete, había participado ya en un intento de hacer lo mismo. Pues en el 47, finales, 40, hay una fuerza. En el campamento escuela, ¿no? ¿Fue? En el campamento escuela. Sí, en el campamento escuela del Rodeno del cerco. Y ahí falló. Y ahí se escapó porque incluso llevaron un perro, porque el cerco no lo hicieron en tiempo, porque no hubo una investigación suficiente, porque querían protagonismo, que se creían que con poquitos ya aquí. Y vamos a ver, cuando quieres hacer una operación de verdad, cuando se ha hecho una operación contra la guerrilla o contra esto, el Estado tiene
tiene que poner todas las fuerzas posibles y multiplicadas por 10 si hace falta para asegurar el éxito. Porque ¿cómo lo aseguras? O sea, porque somos más cuando tú estás ocupando una colina, como no lleves fuerza, entonces estuvo súper estudiado, ¿no? Y estuvo unos días, aunque se le escaparan algunos, pero dijo, los que queden, a estos los vamos a dar, ¿no? Y auxiliado por aquí con guardias civiles de aquí que conocían el terreno, con la cartografía, él que ya conocía algo, con prismáticos y tiempo, y tomando notas, pues calculo yo que hicieron un gran despliegue, ¿no? Y entonces, ¿cómo los hacen? Pues tenemos las 3 comandancias, pues las 3 comandancias, porque en definitiva es aquí donde está el problema, en la agrupación guerrillera de Levante Aragón. Despliegan viene, por ejemplo, un guardia civil lo describe muy bien, de aquí, que es nacido aquí en Santa Cruz, aunque está prestando servicios en el puerto de Gandía. A él lo llaman un día y dice, preséntate para acá, y va a Rancapinos. Y allí él se junta con otros muchos más y no saben a qué van a hacer. Los meten en unos camiones, o sea, lo aguantan allí hasta que concentren toda la fuerza y lo meten al atardecer en unos camiones para disimular tipo de mercado y tal, para que no se vea ninguna insignia de Guardia Civil ni nada, camuflados, para dar la sorpresa, porque el factor sorpresa es fundamental para cualquier operación. Hay un factor sorpresa, hay un factor de conocimiento, hay un factor de información, era imposible fallar. O sea, verían a muerte, ¿no? La Guardia Civil, porque querían acabar, querían extinguir la guerrilla, o sea, era su misión. Y los otros, el verse, porque pasó todo el comité regional que estaba entonces en el Levante, estaba ahí metido, como han nombrado, habría 20 o 30 entre los jefes de sectores, jefes del Estado Mayor, el jefe de la agrupación que cambió de nombre, que en ese campamento se dilucidó que iban a cambiar de táctica, en fin, estaban las personas importantes y dio tiempo para que marcharan, ¿no? Luego, otro factor importante que había era el de la información. ¿Quién pasa la información? ¿Quién sabe? Porque por la observación solo, por humos y tal, se intuye muy claramente que un personaje que traicionó a los propios guerrilleros pasó la alarma. Un tal Tomás, que se había afincado en Valencia, había hecho caer casi todos los comités regionales que pasaban por allí y curiosamente casi siempre quedaba él. Bueno, pues es muy sospechoso. No está confirmado 100%, pero yo con los estudios, lo que he leído, lo que he entendido, entiendo que él tiene el 95-99% de posibilidades que fuera el delator, porque él mismo también estuvo ahí en esas asambleas, ¿no? Y bueno, pues con todos esos ingredientes, hubo suerte de que había 17 maquis y Francisco, con otros 4, como todos los ejércitos, necesitan comer y ellos son los que son del terreno, conocen mejor y se trasladan hacia la zona de Arcos de la Salina, en esa dirección, a las aldeas, para comprar unos corderos y para que les sirvan de alimento, ¿no? Son 5 los que y allí quedan 13, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos se confían demasiado. Grande, que era el jefe de sector, aunque ya lo habían defenestrado un poco, porque ya como es viejo, pues lo habían apartado un poco, pero aún así decía, marcharos de aquí pronto, porque hemos pasado muchos rastros, hay muchos señales, marcharos cuanto antes, porque esto no es un campamento ya seguro, ¿no? Ellos mismos, el Francisco lo había elegido, pero ellos mismos veían que estaba quemado ya. Pero a veces es el verte arriba, en el Cerro de Moreno, porque hay que situarse. Por eso está muy bien visitar los sitios donde han ocurrido las cosas, porque tú te vas allí y dices, ¿quién va a venirnos aquí a esta noche? Vamos a ver, si desde aquí 12 tipos que son aguerridos, que no son, bueno, había 5 de boniches, pero el resto era gente muy bragada, habían estado en muchas operaciones, sabían, y tienen armas, y tienen el dominio, y tienen visibilidad. Había que poner 2 centinelas. Seguramente esa noche no había ninguno, o si había uno era muy posible que se hubiera dormido, porque
es decir, la relajación, cuando todo te crees que está calmado, es cuando te atizan, ¿no? Y Miguel, la operación se realizó con fuerzas que subían, sí, se hizo un cerco, como lo explicabas. Había unos 500, calculamos que unos 1000 guardias civiles, por decir un número, quién sabe, porque no hubo un informe, y unos partieron de Valencia por la zona, les parten por la parte de Losilla, otros por aquí por la parte de la Olmeda y otros por atrás por la parte de Serga, por ahí se aglutinan, hacen el cerco, doble cerco seguramente que hicieron, instrucciones para el oeste y bueno, pues en el momento álgido, cuando van allí, a pesar de todo, pues no encuentran nada, porque es casi de noche, está clareando y no ven, o sea, porque los guardias civiles llevaban 3 o 4 horas caminando, la fatiga, el tiempo, los nervios y no ven. ¿Y qué pasa? Pero desgraciadamente ellos estaban muy bien organizados en la zona de las letrinas, donde para evitar infecciones y tal, pues uno de ellos le había dado el apretón y el hombre justo se levanta cuando casi se ve enfrente un sargento de los guardias civiles y va a dispararle, reacciona, se encasquilla el arma según confesiones de este guardia civil, pero reacciona rápidamente y lanza una granada. Fue el detonante, ya estaban cercados, ya era la hora H, el momento clave y bueno, pues esa alarma hace que los de las tiendas salten, no esperan eso, no reaccionan algunos a coger las armas, o si las cogen es una huida precipitada, porque es que claro, es lo que decía yo, para garantizar, para que no pase como en el Rodeno, esta vez han hecho un cerco perfecto y no hay forma que escape nadie, ¿no? Y bueno, pues ellos, aunque huyen para un lado, justamente ahí están los de Teruel que les están esperando y ahí los masacran, o sea, y había, según testimonios, había órdenes muy claras, muy concretas, que no habría prisioneros, o sea, de allí no podía bajar nadie vivo. Y parece ser que solamente Pedro Basaguado, que además era dirigente político, pues debió de salir herido en una pierna, pero tuvo la ocasión de que se escapó con el jefe, con Andrés, y al jefe lo matan, pero él consigue bajarse, se baja hacia la Rinconada y encuentra cobijo en los que le habían dado antes. Y bueno, pues este fue un poco esquemáticamente, porque ya os digo que yo explicando me enrollo y no tengo la habilidad de... Bueno, pues Raúl, ¿tú quieres preguntarle algo? Bueno, yo muy brevemente, de verdad, pero a mí lo que me ha gustado mucho y que se nota el conocimiento del entorno mucho en el libro, por ejemplo, que hayas trabajado haciendo los carriles del Cerro Moreno, eso lo explicas muy bien, por ejemplo, cómo conoces todas las vertientes del cerro, etcétera, etcétera. Me ha gustado, por ejemplo, que se haya hablado de gente del pueblo, que he insistido, pero se me ha olvidado algún nombre, de gente como Ramón, de la importancia de Manuel el veterinario, la importancia que tuvo cuando se reúne con Delicado, etcétera. La gente del pueblo, ¿no? Nos hablas un poco, pues eso, de Manuel el veterinario, estos personajes, ¿no? Pues es un hombre, yo me considero que no tengo apego especial por ninguna ideología, pero es que todas las ideologías, para mi opinión, son muy respetables y Manuel pues era un hombre que creía en unas ideas de izquierdas y que bueno, pues hace la guerra y es un hombre preparado, es de las personas aquí con cierto nivel, pues tiene unas fincas, tiene unos trabajos, su familia muy trabajadora y le permite hacer unos estudios y es un tipo culto, ¿no? Y bueno, pues luchan en la guerra y en la posguerra pues él sigue manteniendo sus ideas, aunque ya ha sufrido y cuando vienen a pedirle auxilio porque conocen, él ha estado de alguna forma en penal allí en Valencia y conoce ya el mundillo ese. ¿Y a quién van a recurrir aquí en Santa Cruz de Moya? Porque ven que es un sitio idóneo para esconderse, es lo que he dicho primero de la acepción. Es decir, es un sitio fácil, es porque es muy difícil para la fuerza perseguirles cuando se emboscan bien, ¿no? Y recurren a él.
y él se expone, tiene mujer, tiene hijos y tal, y lo que hace la ideología y lo que hace la idea, ¿no? Es muy importante todo, pero la patria, el país, la idea de libertad, y él lo personifica, se sacrifica, vuelve a caer, lo vuelven a detener, pero él se sacrifica y ayuda, y les marca una condición, una sola única condición a los guerrilleros, que aquí en Santa Cruz de Moya no empleen las armas, no hagan violencia contra los santacruceros. ¿Qué más se puede pedir, ¿no? Para una persona que sea de las ideas que sea, pero tiene un corazón y tiene un... Entonces, pues eso es lo que se estima, yo creo, ¿no? Muy bien, pues bueno, yo también para acabar quería solo hacer un comentario. La fotografía que ilustra la portada es de Miguel también, y para mí es una fotografía, yo la tengo, me la pasaste sin... Sí, bueno, sí. Es preciosa porque es una noche estrellada con el monumento ahí en ese cielo nebuloso estrellado de agosto sería. La Vía Láctea cuando... Es bueno, muy bonita. Tiene un pequeño truco, es que en realidad la Vía Láctea no se pone justo ahí donde está, pero bueno, ya haciendo un poco equilibrio, la Vía Láctea es de Santa Cruz de Moya, es de allí, pero le hice un pequeño truco. Es que además de escritor, es un fotógrafo. Me gusta, nada más. Estupendo. Pues bueno, pues muchísimas gracias a ti, Miguel, y a Raúl también. Y nada, ahora pasamos a la siguiente mesa, ¿vale? Muchas gracias.